El Holocausto. El Holocausto es un hecho central para nuestra comprensión de la civilización occidental, el Estado-nación y la sociedad burocrática moderna, así como la naturaleza humana. Se trató del asesinato en masa premeditado de millones de civiles inocentes. Impulsado por una ideología racista que consideraba a los judíos como indeseables parásitos dignos solo de erradicación, los nazis implementaron el genocidio en una escala sin precedentes. Eligieron a todos los judíos de Europa para la destrucción. Los enfermos y los sanos, los ricos y los pobres, los ortodoxos religiosos y los convertidos al cristianismo, los ancianos y los jóvenes, incluso los niños. Aproximadamente 2 de cada 3 judíos que vivían en Europa antes de la guerra fueron asesinados en el Holocausto. Cuando la Segunda Guerra Mundial terminó en 1945, habían muerto 6 millones de judíos europeos. Más de 1 millón de las víctimas eran niños. Incluso estas estadísticas son engañosas, dado que la mayoría de los sobrevivientes vivía en áreas de Europa no ocupadas por Alemania durante la guerra. Áreas del este de la Unión Soviética, Gran Bretaña, Bulgaria y estados neutrales como España, Portugal, Suiza y Suecia. Decenas de miles de judíos también sobrevivieron en la Europa bajo ocupación alemana escondidos o como prisioneros en campos de concentración hasta la liberación. Los alemanes y sus colaboradores eran implacables a la hora de capturar y matar a los judíos en las áreas de Europa que controlaban. Mucho se ha escrito sobre lo que ocurrió durante la era del Holocausto y sobre dónde, cuándo y cómo los nazis llevaron adelante sus planes homicidas. Sin embargo, para comenzar a comprender las acciones de los nazis, en primer lugar es necesario analizar y comprender la base teórica que los condujo a concebir semejantes planes. Un examen de los principios de la ideología nazi de la raza explica en parte su implacable compromiso con la aniquilación física de los judíos europeos. La ideología nazi de la raza. Adolf Hitler, el Führer, líder del partido nazi, formuló y articuló las ideas que llegaron a conocerse como la ideología nazi. Se consideraba a sí mismo un pensador profundo y riguroso y estaba convencido de que había encontrado la clave para comprender un mundo extraordinariamente complejo. Creía que las características, actitudes, habilidades y comportamientos de una persona estaban determinados por su presunta constitución racial. Desde el punto de vista de Hitler, todos los grupos, razas o pueblos, usaba esos términos indistintamente, poseían rasgos inherentes e inmutables que se transmitían de generación en generación. Ningún individuo podía superar las cualidades innatas de la raza. Toda la historia humana podía explicarse en términos de la lucha de razas. Para formular su ideología de la raza, Hitler y los nazis tomaron ideas de los darwinistas sociales alemanes de fines del siglo XIX. Al igual que los darwinistas sociales que los precedieron, los nazis creían que los seres humanos se podían clasificar colectivamente en razas y que cada una de esas razas tenía características distintivas que se habían transmitido genéticamente desde la primera aparición de los humanos en tiempos prehistóricos. Estas características heredadas no solo se relacionaban con la apariencia externa y con la estructura física, sino que también influían en la vida mental, los modos de pensar, las habilidades creativas y organizativas, la inteligencia, el gusto y la valoración de la cultura, la fortaleza física y la destreza militar. Los nazis también adoptaron la visión de los darwinistas sociales respecto a la teoría darwiniana de la evolución respecto a la supervivencia del más apto. Para los nazis, la supervivencia de una raza dependía de su capacidad para reproducirse y multiplicarse, la acumulación de tierras para mantener y alimentar a esa población en crecimiento, y el cuidado en mantener la pureza de su patrimonio genético para así preservar las características raciales únicas con las que la naturaleza la había dotado para que tuviera éxito en la lucha por sobrevivir. Como cada raza buscaba expandirse, y dada la finitud del espacio en la Tierra, la lucha por la supervivencia se traducía naturalmente en conquista violenta y confrontación militar. Por lo tanto, la guerra, incluso la guerra constante, era parte de la naturaleza, una parte de la condición humana.
Para definir una raza, los darwinistas sociales establecían estereotipos, tanto positivos como negativos, de la apariencia, el comportamiento y la cultura de los grupos étnicos, que supuestamente eran invariables y estaban arraigados en la herencia biológica, eran inmutables a lo largo del tiempo e inmunes a cambios en el entorno, el desarrollo intelectual o la socialización. Para los nazis, la asimilación de un miembro de una raza por parte de otra cultura o grupo étnico era imposible porque los rasgos hereditarios originales no podían cambiar. Solamente se podían degenerar a través de la llamada mezcla de razas. Grupos perseguidos. Los nazis definían a los judíos como una raza. Los nazis, quienes consideraban que la religión judía era irrelevante, atribuyeron una amplia variedad de estereotipos negativos sobre los judíos. Asimismo, atribuyeron el comportamiento judío a una herencia inalterable, determinada biológicamente, que impulsaba a la raza judía, al igual que otras razas, a luchar por la supervivencia por medio de la expansión y a expensas de otras. Principios ideológicos que sustentaron el Estado totalitario de Hitler. Adolfo Hitler, durante su gobierno en Alemania, pudo llevar a cabo el programa de Mein Kampf, Mi lucha, el cual tenía puntos bien específicos que explicaban la ideología de lo que quería Hitler para Alemania y para el mundo. Estos son los siguientes. Hitler creía en la grandeza alemana, ya que Alemania pertenecía a la raza aria, la cual era la más vigorosa e inteligente. Por ende, quería eliminar a cualquier raza que pudiera ensuciar a los arios, especialmente si los que ensuciaban eran judíos. El término ario significa en sánscrito noble y en esto se basaba la teoría racista, la cual decía que los arios eran superiores tanto por su físico como por su carácter e inteligencia. También defendía el principio de la comunidad social y nacional, esto significaba que el ciudadano está en la posición de servidor de la nación, lo que quiere decir que la nación sin el ciudadano no podía existir, pero también el ciudadano debía servir a la nación incondicionalmente, de ahí la frase de Hitler: tú no eres nada, tu nación lo es todo. Otro principio que sostenía Hitler en su ideología era el del pangermanismo, el cual decía que todos los alemanes y descendientes alemanes debían estar unidos para formar la Gran Alemania. Para asegurar el porvenir de la nación alemana había que conquistar el espacio vital en la Europa oriental a expensas de los pueblos eslavos y de la Rusia comunista. Hitler era el llamado Führerleader en alemán, el cual era el punto de cristalización absoluta del movimiento, estaba por encima de él y a la vez era el movimiento. Autoridad única, caudillo carismático, era la cumbre del aparato jerárquico y foco de pensar y obrar. Hitler era el guía del espíritu del pueblo. Era, además, la encarnación de la comunidad popular, pero no estaba ligado al pueblo, ni el poder lo había concebido por él. No se concebía la separación de los tres poderes y las leyes se convertían en actos voluntarios de orden individual o general del Führer. Uno de los principios más importantes era el del antisemitismo, lo cual significa cualquier agitación política, social y económica o de cualquier otro tipo en contra de los judíos. El término semita hace referencia a un grupo de pueblos del sudoeste asiático que engloba judíos y árabes, pero ahora solo se refiere al pueblo judío. Hitler tenía claro que lo que ensuciaba a la raza aria eran los judíos, por ende actuó de forma maquiavélica, no le importó el medio, solo el fin.